¿Cómo es posible que Francia, un pilar de Europa, esté al borde del colapso político mientras África resurge? Parece increíble, pero el gobierno francés acaba de colapsar otra vez. En menos de 2 años, Francia ha tenido 5 primeros ministros diferentes. Una inestabilidad sin precedentes en su historia reciente. La pregunta es, ¿por qué ocurre esto ahora? Muchos miran a París buscando respuestas, pero la raíz de la crisis está mucho más lejos, en el corazón de África. Especialmente en la región del Sahel, donde antiguos territorios colonizados por Francia han comenzado a tomar el control de su propio destino, expulsando la influencia francesa y recuperando el control sobre sus recursos naturales. Francia, que durante décadas dependió del uranio, el oro y el petróleo africanos, está perdiendo ese acceso estratégico. Esto no solo afecta a su economía, sino que también desestabiliza toda su estructura política. Mientras sus excolonias avanzan con nuevas alianzas y proyectos de soberanía, el viejo imperio europeo tambalea. El riesgo de ignorar este giro es enorme. Quedarse atrapado en narrativas antiguas, sin entender el verdadero cambio geopolítico que está dando forma al siglo XXI. Este no es solo un episodio más de inestabilidad. Es el resultado directo de un renacimiento africano que está redefiniendo quién tiene el poder. ¿Cómo llegamos a este punto? Para comprenderlo, tenemos que mirar atrás en la historia y seguir el rastro de esta revolución silenciosa que empieza en África. Vamos a retroceder en el tiempo y descubrir cómo la independencia africana fue, poco a poco, desarmando la maquinaria de poder francesa. Durante décadas, Francia se alimentó del trabajo y los recursos africanos, construyendo un imperio invisible que pocos se atrevieron a cuestionar. Para entender por qué Francia llegó a depender tanto de África, hay que mirar a un mecanismo silencioso pero letal, el llamado Franco-CFA. Este sistema obligaba a 14 países africanos a depositar la mayor parte de sus reservas en bancos franceses, dándole a París un control absoluto sobre la economía de una porción enorme del continente. No era solo el dinero. Francia aseguraba su prosperidad extrayendo uranio de Níger, oro de Burkina Faso, algodón y petróleo de toda África Occidental. Mientras en París florecían las industrias y la estabilidad, en el Sahel se profundizaba la dependencia. Durante generaciones, parecía un sistema inquebrantable. Francia se mostraba como la potencia estable de Europa, y África quedaba relegada al papel de eterna dependiente, trabajadora silenciosa de un imperio que nunca desapareció del todo. Pero ignorar los mecanismos invisibles que sostienen a las potencias mundiales es un grave error. Ellos determinan quién toma las decisiones, quién prospera y quién permanece atado a la pobreza. No comprender estas cadenas ocultas puede llevarnos a subestimar cambios globales que ya están en marcha. Pero en los últimos 2 años, algo cambió radicalmente en el Sahel. La región decidió romper sus cadenas y desafiar el dominio francés, provocando un terremoto político y económico que sacudió todo el continente. Cuando los pueblos del Sahel dijeron basta, el viejo orden empezó a tambalearse. Lo que parecía impensable sucedió en menos de 2 años. Níger, Mali y Burkina Faso expulsaron las tropas extranjeras y rompieron con décadas de acuerdos coloniales impuestos por Francia. Fue el primer gran golpe contra un sistema que, durante generaciones, drenó el corazón africano para alimentar el poder europeo. Pero la verdadera ruptura no fue solo militar o política, sino también económica. Los gobiernos del Sahel tomaron una decisión histórica. Nacionalizaron sus minas y recursos. De pronto, el flujo de uranio de Níger, el oro de Burkina Faso y el algodón que alimentaba la industria textil francesa dejó de viajar rumbo al norte. El grifo de riquezas africanas se cerró de golpe, y con él, también la seguridad energética y financiera que Francia daba por sentada. A esta ola de emancipación la siguió algo aún más poderoso: la creación de la Alianza de Estados del Sahel. Por primera vez, estos países construyeron una cooperación regional real, basada en la igualdad y el apoyo mutuo, no en la sumisión al extranjero. Compartieron inteligencia, recursos y defensa.
Frente a las amenazas externas, el Sahel respondió con unidad, y la narrativa de la debilidad africana se desplomó ante los ojos del mundo. El eco de este renacimiento retumbó más allá de las fronteras del Sahel. Otros países africanos, desde Senegal hasta Guinea y Chad, observaron el ejemplo. Ahora, asesoran, debaten y preparan sus propios planes para recobrar el control de sus recursos y romper los últimos lazos coloniales. El efecto dominó está en marcha, y el futuro del continente se reescribe en presente. Si subestimamos la capacidad de los países africanos de autodeterminarse, perderemos la visión de dónde nacerán los próximos centros de poder. Porque lo que comenzó como una revuelta local es en realidad el principio de un cambio global irreversible. Las consecuencias para Francia no tardaron en llegar, y son mucho más profundas de lo que los titulares occidentales dejan ver. Ahora, miremos cómo la antigua potencia se tambalea, y qué significa esto para el resto de Europa. El precio de la libertad africana hoy se paga en euros, y en el caos político de Francia. Detrás de las pancartas, las manifestaciones y las huelgas que paralizan París, hay una realidad más profunda. La economía francesa está al borde del abismo. La inflación no deja de crecer y la deuda pública ya roza los 4 billones de euros, un récord histórico que aumenta cada segundo. Mientras tanto, fábricas cierran, el desempleo repunta y el malestar social desemboca en protestas masivas jamás vistas desde hace décadas. Pero la crisis energética es el golpe más duro. Al perder el acceso al uranio barato del Sahel, Francia ha tenido que cerrar varias plantas nucleares. De pronto, la luz parpadea en París, y la otrora orgullosa red eléctrica francesa se tambalea. La energía, columna vertebral de su industria, ya no es confiable ni barata. El euro, símbolo de estabilidad europea, cae junto con la credibilidad financiera de Francia. Su calificación crediticia se desploma, y ni siquiera la Unión Europea logra sostener a su viejo gigante. Bruselas mira impotente cómo el pilar francés amenaza con arrastrar a todo el continente hacia la recesión. Mientras tanto, los grandes medios occidentales intentan minimizar la tormenta. Hablan de simples ajustes o reorganizaciones políticas, pero los datos son implacables. El modelo económico francés, construido durante tanto tiempo a costa de África, se resquebraja ahora que esa fuente se ha emancipado. Ignorar el verdadero origen y la magnitud de esta crisis no solo es peligroso, sino que puede provocar pérdidas económicas y políticas enormes para quienes aún creen en la invulnerabilidad europea. La historia no se repite, pero sí rima, y este es el precio de décadas de dependencia colonial. Pero mientras Francia se tambalea, en el Sahel africano se escribe una historia muy distinta. Es el inicio de un renacimiento inesperado. ¿Cómo están reorganizándose estos países y qué lecciones nos dejan para el futuro global? La verdadera independencia africana está iluminando un nuevo paradigma global. El renacimiento que se gesta en el Sahel no solo desafía el pasado colonial, está reescribiendo las reglas para todos. En los últimos años, países como Burkina Faso, Mali y Níger han decidido rechazar préstamos y dictados de Occidente. Al hacerlo, han forjado alianzas regionales sólidas, priorizando la cooperación entre vecinos frente a la sumisión a intereses externos. Estos países no están aislados. Han tendido puentes con potencias como Rusia y China y se han acercado a los BRICS, firmando acuerdos bilaterales directos que esquivan intermediarios y condiciones que antes limitaban su desarrollo. La colaboración se traduce en hechos concretos: proyectos conjuntos de infraestructuras, defensa coordinada de fronteras y, quizás lo más emblemático, el nacimiento de una moneda propia del Sahel. Esto significa romper con décadas de dependencia del franco CFA y recuperar el control sobre las reservas y el futuro económico. El mensaje que envían al mundo es contundente. La soberanía no se negocia. La cooperación internacional sí es posible, pero desde el respeto y el beneficio mutuo, no desde la imposición. Este nuevo modelo africano desafía la narrativa occidental y muestra que el desarrollo sostenible nace de la autodeterminación. El riesgo es claro para todos.
Quien sepa valorar y sumarse a este renacimiento africano, accederá a nuevas oportunidades de inversión, influencia y colaboración. Ignorarlo puede dejar a gobiernos y empresas fuera de un nuevo equilibrio de poder que se está definiendo en este mismo momento. Pero, ¿qué impacto tendrá este colapso francés y este despertar africano en el resto del mundo? Veamos cómo está cambiando la percepción global y qué lecciones podemos extraer. El centro de gravedad mundial se está desplazando, y ya nada será igual. La caída de Francia es la prueba más clara de que la historia está dando un giro inesperado. Lo que hasta hace poco parecía imposible, ahora es una realidad. África, y especialmente el Sahel, han cerrado una era de dependencia y han dado inicio a su propio renacimiento. Durante siglos, el relato dominante presentaba a África como un continente necesitado y a Francia como potencia estable. Hoy, esa narrativa se ha invertido. Francia, que durante generaciones explotó recursos y dictó condiciones, ahora se ve sacudida por la determinación de sus antiguas colonias. Los gobiernos africanos que expusieron y rechazaron el control francés han desencadenado un efecto dominó que ha alcanzado el corazón de París. La economía francesa, privada de los recursos vitales que venían del Sahel, muestra grietas profundas. Crisis política, deuda creciente, pérdida de confianza y una sociedad al borde del colapso. Esta transformación no es una simple consecuencia, sino una prueba contundente de que África ya no es espectadora, es protagonista. Mientras Francia sufre las consecuencias de perder su zona de confort, el Sahel demuestra que la soberanía puede cambiar la balanza global. Ignorar esta nueva realidad es un error costoso. Adaptarse al nuevo orden mundial es indispensable para no quedar rezagado, porque las reglas del juego han cambiado para siempre. La pregunta es, ¿quién sabrá leer este nuevo mapa y aprovechar las oportunidades que surgen de una África empoderada?